Es para ver qué dudas tienes hasta ahorita de lo que llevamos de avance de la asignatura. Ujú. Entonces, pues bueno, ya enviaron la primera unidad y están por enviar la segunda unidad, así es que, ¿qué dudas hay al respecto, Verónica? En lo que es lo del personal, ahí Ujú. en el bosquejo que nos envió para hacer la tarea, Ajá. trae un link para ver cómo se va a hacer lo del personal, pero no lo pude abrir, así que no sé cómo Sí, lo calculan. está, bueno, no sabía yo que estaba, ya me había dicho una de tus compañeras que no se podía abrir el link y que, pues, ¿qué podía hacer? Aquí lo importante era lo que le decía, depende de cómo nos podemos limitar, ¿sí? Si tú entras en la web, ahí puedes encontrar infinidad de fórmulas, sitios que te pueden decir cómo desarrollar el cálculo de personal. Hay por ahí una presentación en SlideShare que, que te dice, que te lleva de la mano, ujú, y ya te permite hacer el cálculo de personal, ¿sí? Es así como lo pueden resolver porque antes de iniciar la asignatura no sabía que estaba dañado ese link. Ujú. Entonces, no me he dado a la tarea de modificarlo. Ujú. Entonces, aquí lo que les puedo decir es precisamente eso, ¿no? Que busquen en la web cálculo de personal y ahí ya les dice aproximadamente cómo lo tienen que realizar, cuáles son los indicadores, qué criterios tienen que desarrollar, ujú, para poder hacer ese cálculo de personal. ¿Cómo ves, Verónica? Sí, pero mi duda también ¿es solo de un área en específica del hospital o tiene que ser de todo el hospital? Mira, aquí yo te sugeriría que lo hagas de un solo servicio, porque si tú lo realizas de toda la unidad en donde trabajas, pues va a ser muy grande. Ajá. Entonces, si tú lo puedes realizar de forma limitada al servicio en donde te encuentras, pues ahí vas a detectar cuánto personal profesional tienen, cuántas son enfermeras generales, cuántas son enfermeras especialistas, ujú, y de acuerdo al índice paciente, de acuerdo a la especialidad, ujú, pues tú vas a poder detectar cuál es el índice paciente, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, yo estaba en el hospital hay un lugar que se llama Extensión Trauma, donde llegan solo pacientes, de trauma, cirugía general, pero que son jóvenes, que no tienen, comorbilidades como diabetes, hipertensión, que sean menores de 50 años. Hay, solo mandan dos enfermeras generales, no tienen jefe o sea, nada más llega la jefa general de enfermería y te pregunta, ¿cuántos pacientes recibiste? Pero no hay una especialista, ni hay general, mucho menos tenemos camillero. En eso sí podría yo hacerlo, o sea, poniéndome un ejemplo, o sea, cómo mejorarlo de acuerdo Bueno, al personal. aquí algo muy importante es que identifiques las características de los o de las personas de cuidado, los pacientes que te asignan. Ajá, o sea, me decías que es de extensión trauma, ¿no? Sí, de traumatología y cirugía general. Ok, entonces tú tienes que indagar en un servicio de determinadas características con las especialidades que me estás mencionando, ¿cuál es el índice de enfermera paciente? Cuando te toca atender ese tipo de pacientes de esa especialidad de traumatología y de cirugía general. Ujú. Ujú. Entonces, tú al identificar cuál es ese índice, te vas a hacer el cálculo de personal, ¿sí? En las fórmulas
que nosotros podemos encontrar en la web, esa es una, y lo que dice la literatura es que habitualmente se calcula que el 80% es uno de los primeros criterios. El 80% es personal profesional, considerando enfermeras generales y enfermeras especialistas. ¿Ok? A lo mejor a ti te puede hacer mucho ruido el hecho de que digan enfermeras especialistas, pero es que ahí yo no tengo enfermeras especialistas. Bueno, no las consideres, ¿sí? Ajá. Y luego ya el otro 20% pues es personal no profesional. Como camilleros y de limpieza, ¿verdad? Ahí, mira, aquí hay una modificación a los criterios en el sentido de que camillería ya forma parte, o bueno, cuando yo todavía estaba, formaba parte del departamento de enfermería. No sé si continúe, Sí, continúa. ¿sí? Ah, bueno, entonces sí tienes que hacer, indagar un cálculo aproximado de cuál es también el índice que ellos manejarían. Ujú. Ujú, Porque si yo mal no recuerdo, era de un camillero por cada 20 pacientes aproximadamente. Ajá. ujú, Si mal no recuerdo ahorita. Ujú. Entonces, eso ya me va dando una idea. Y si yo tengo que hacer un cálculo, pues obviamente para el turno nocturno, quizás, ¿verdad? Para cada una de las veladas, igual dejar un camillero. No lo sé, ¿sí? Ah, entonces tengo que hacer el cálculo de personal por turno, matutino, vespertino y nocturno. A ver, te dije el primer criterio en general. El segundo Ajá. criterio es considerar eh, que de ese 80% tú vas a hacer el cálculo de cuánto personal profesional vas a sacar. Es decir, 40% tienen que ser enfermeras generales y el resto tiene que ser enfermeras especialistas. Ujú, ¿Sí? Mira, el primer criterio es de manera general 80% personal profesional. Dentro de ese 80% se están contemplando las enfermeras generales, las enfermeras especialistas. ujú, Aquí, para que no te meta un poquito de ruido, no vamos a meter tanto la escolaridad, ujú, ¿sí? O lo podemos meter, uh-huh, porque puede haber enfermeras generales que tengan la licenciatura ya en enfermería y enfermeras generales que no tengan la licenciatura en enfermería. ujú. ¿Ok? Entonces, ahí hay que ir considerando porque a veces nos saltan esos pequeños variables que dices, ah, caray, esto no lo había considerado, pero habitualmente es nada más por el número de enfermeras profesionales y no profesionales. Entonces, el primer criterio son 80% de enfermeras profesionales, ¿sí? Y dentro de ese 80% está considerado enfermeras generales y enfermeras especialistas, ¿va? Y luego el 20% que es personal no profesional. Ahí podríamos considerar auxiliares de enfermería y camillería. Otro tipo de personal no lo podemos contemplar. Intendencia, auxiliares técnicos en laboratorio, en rayos X, etcétera, etcétera. Eso ya no lo podemos calcular nosotros, porque ya no pertenece a la jefatura de enfermería. ¿Vale, Verónica? Sí, gracias. Ok. El segundo criterio es el saber qué porcentaje de enfermeras generales y enfermeras especialistas yo tengo que considerar de todo eso. Sí, Miriam, muchas gracias. ¿Ok? Sí, Verónica, ¿nos queda claro? Sí, gracias. El segundo criterio. Entonces, de ese 80%, perdón, sí,
70-80%, yo tengo que dividir que de ese 70 o 80%, el 40% son enfermeras generales y el 30% restante son enfermeras especialistas, ¿vale? Y lo otro, pues va a ser enfermeras, auxiliares de enfermería, perdón, y quizás los camilleros. ¿Nos va quedando claro? ¿Sí, Vero? Sí, maestro. Y luego viene el tercer criterio, que es por turno, lo que tú ya me habías mencionado. Mm. En el turno vespertino, digo matutino, ¿cuántos voy a tener? En el turno vespertino, ¿cuántos? Y en el turno nocturno, por guardia o por velada, ¿cuántos voy a tener? ¿Sí? Ese es el cálculo que tú vas a hacer partiendo del índice de enfermera paciente, de acuerdo a la especialidad. Ok, pero tengo que poner la fórmula que utilicé en la actividad o solo tengo que plasmar en el cuadro. Tienes que manejar la fórmula. Ah, ok. ¿Sí? Para que hagas la sustitución y entonces se vaya viendo cómo vas obteniendo todos esos números. Ok. Muy bien, Verónica. Miriam nos decía que está trabajando, que está atenta. Y pues bueno, a lo mejor si le hago la pregunta de qué dudas tiene, a lo mejor me la distraigo de lo que esté haciendo, ¿no? Porque ya ves que se ponen los audífonos y traen el telefonito aquí y van escuchando y a lo mejor está haciendo un procedimiento. Ok. ¿Alguna otra duda, Sí, cualquier duda, pues yo le escribo en el chat, porque siendo de acá para allá. Ah, muy bien, Miriam. Ajá. Sí, tú me escribes en el chat. Correcto. Pues bueno, ya identificaron qué son los BOA. Boa. Boa, ajá. En esa dice que es la matriz de clasificación y nos da un cuadro donde tenemos que poner el material que hay en el servicio, ¿no? Dice Sí, transformación, utilización. el BOA Ujú. es una estrategia de aprendizaje y educativa que significa, es la base orientadora para la acción. Eso es el BOA, base orientadora para la acción. Y entonces, cuando hablan del BOA, les dicen, aquí necesito que hagas esto, esto y esto y esto. Ese es el BOA 1, BOA 2, BOA 3, BOA 4, BOA 5. Es una base orientadora para la acción. Ajá. ¿Sí, Vero? Sí, por ejemplo, en el primer cuadro dice tipos de recursos materiales, transformación, utilización e identificación de aquellos recursos que requieren mantenimiento. Exactamente. Esa BOA te está diciendo exactamente qué es lo que tienes que identificar del servicio. Los materiales de transformación, ¿como cuál podría ser? Bien, los materiales de transformación son, te voy a poner un ejemplo, cuando tenemos el rollo de gasa y que tenemos que hacer los paquetitos de gasas, ¿sí? Sí. Bueno, yo te estoy hablando de mi época. Sé que hoy en día a ustedes ya les llega todo empaquetado y muchas veces no tienen que hacerlo. Ajá, pero te estoy poniendo ese ejemplo. Nosotros, Sí lo hace, pero en la selle, ya a piso ya nos llega ya en bueno, paquete. ese es un ejemplo que te estoy manejando Ajá. de que es un material de transformación. ¿Ok?
¿Qué ejemplo podría poner aquí? Es que no sé qué servicio estés. Ese servicio que le digo es el que estoy utilizando, extensión y trauma. Ajá. Y pues bueno, ahí podemos encontrar, no Pues sé, sí hay gasas. Sí hay gasas, pero ya llegan empaquetadas. ya llegan empaquetadas. Pero vámonos cuando tienes que hacer una curación de catéter. Ujú, A veces no cuentas con el upside o el steady drape. Ajá. ajá. Entonces, tú tienes que utilizar otro tipo de material para poder sellar ese catéter. Ese puede ser un material de transformación, como pueden ser los esparadrapos. Ajá. La tela adhesiva es un material de transformación, porque con la tela adhesiva, ¿qué puedes realizar? Las fijaciones. Las fijaciones, ¿verdad? Que no Ujú, son como en Estados Unidos, que ya te las venden completas, ya nada más las, ¡pum!, con el ajá. velcro las fijas y ya. Y nosotros acá tenemos que hacer toda la tira, enrollarla y hacer el nudito, ¿no? Ese puede ser un material de transformación que También podría ser el apósito transparente. el steady drape, que era lo que yo te decía, ¿no? Ah, es que aquí le... O el upside, ajá, sí. Eh, Ajá, porque lo todo, usamos para fijar las ondas o... infinidad de cosas, ¿no? Ajá, Mira, fíjate, te platico una experiencia que tuve. Cuando estaba de jefe de servicio, que ya hace un rato, en un hospital y estaba en el área de urgencias, ajá. nos llegaban muchos pacientes y las tomas de oxígeno eran contadas y a veces teníamos que conectar 5 o 6 pacientes. Ah, mira. Entonces las tomas de oxígeno no nos alcanzaban. ¿Sabes qué hacían las enfermeras? Ujú, Que probablemente pudiera ser una contaminación, ¿sí? Probablemente, pero conectaban la punta del catéter uno tras otro para que todos los pacientes sintieran que les llegaba el oxígeno. ajá. Cortaban el catéter verde, ya ves cómo es, lo cortaban, lo unían y salía de una sola toma y de ahí conectábamos 3 o 4. Esa es una transformación, pero que a eso iba a comentarles a ustedes, es algo que normalmente no escribimos o no transformamos o no innovamos. ¿Por qué no O sea, pensar en, sí, dime, o sea que aquí vamos a poner más o menos nuestra creatividad que utilizamos según en el servicio para hacerle frente a las necesidades o a los faltantes. pensando en eso, no porque lo tengas que poner, sino que identifiques qué tipo de material tienes en tu servicio y que puede ser material de transformación. Sí, también las vendas, porque Las las usan vendas. para inmovilizar, que en Así. realidad es para vendar, ¿no? Ajá. Sí, si alguien quiere hablar, nada más me pone su manita en el área de reacciones. Ahí pueden ustedes identificar la manita si alguien quiere hablar, porque aquí tengo un chat. Dice, buenas tardes, estoy trabajando. Ah, es Miriam, que nos dice que está trabajando, Miriam. Ok, ¿qué otra duda tienes? Ya veo a Isabel. Isabel, ¿alguna duda? Isabel Pineda, hola. Buenas tardes, maestro. Hola, Sí, tengo una duda sí, dime. en cuanto a lo que es la jerarquización de los problemas. Ah, ok. Exactamente de la jerarquización de los problemas, ¿a qué te refieres? ¿A su clasificación? Sí, exactamente. Ok. Bueno, ahí la sugerencia es que de acuerdo a la tabla que te dan, en donde tú vas a darle una puntuación
que puede ir del 1 al 5. Vulnerabilidad, accesibilidad, ¿sí? Lo que te piden. Sí, Tú vas marcando con una X o con una signo de más, de suma, no sé, una cruz ahí. Y de acuerdo a la puntuación que tú obtengas, el que tenga la puntuación más alta es el que va a ser primero, es el que va a tener prioridad, es el que vas a jerarquizar primero para desarrollar su solución. No sé si a eso oh, te refieres, Isabel. sí, sí, era eso, maestro. ¿Sí? Entonces, Sí. tú les vas dando la puntuación de acuerdo a la vulnerabilidad, accesibilidad, sustentabilidad. No recuerdo cómo son esos criterios ahorita, de momento. Y entonces los vas clasificando. Ujú. Y Sí, de acuerdo a la puntuación, cuando ya el total te dé, son los que tú vas a retomar para desarrollar tus estrategias. Ujú. ok. Ok, muy bien. Sí, está bien, gracias. No, ¿de qué, Isabel? Verónica, Miriam, ¿alguna otra duda? Maestro, en la clasificación de BOA 4, ¿todas las tablas que están en el ejemplo se tienen que hacer o se va a elegir una de ellas? Puedes elegir una de ellas. Ujú. Gracias. Ok. Algo que me estuvieron comunicando como de duda es respecto a que si iban a hacer dos portadas de esta actividad integradora. La respuesta a esa duda es que sí, tienen que hacer dos portadas. Perdón. La primera portada es una portada general que obedece a toda la actividad integradora. La segunda portada es todo lo referente al programa táctico. Ujú. Entonces, ya estoy aclarándoles ese punto. Ok, Miriam, correcto, entendido. Bien, Disculpe, maestro. Entonces, sí, en la segunda portada, ¿qué elementos pide? los elementos de tu programa. Ejemplo, tú vas a realizar un programa para un servicio, ¿sí? ¿Sí, Verónica? Sí, maestro. Entonces, el servicio pertenece a una unidad de atención a la salud. Tú tendrás que manejar, no sé, Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital Regional número 25, ujú, Ajá. servicio, extensión traumatología y cirugía general. Programa táctico elaborado por fulanita de tal para el servicio tal, ujú, de tal fecha, ¿sí? Ajá. Esos elementos son los que tú tendrías que considerar en ¿Se la le tiene que portada. poner, se le tiene que poner un nombre al programa o solo programa táctico? Programa táctico del servicio, ¿no? Que te había dicho, programa táctico de traumatología, extensión de traumatología y cirugía general en el hospital fulano de tal o en la clínica fulano de tal. Ujú. Ujú. Gracias. Ajá. Entonces, lo que les decía, pues sí, tienen que ser dos portadas. Algo muy importante es que accedan o permítanse revisar la rúbrica de evaluación. Esa rúbrica de evaluación les da muchos puntos
para que ustedes puedan realizar bien su actividad integradora. Entonces, si yo reviso la rúbrica, vamos a ver la rúbrica que dice. Déjenme ver con cuál. Aquí ya estamos, me voy acá. Vámonos a la unidad 2. Abrimos la unidad 2 y nos vamos a donde está la rúbrica que alguna vez al inicio ya la revisamos. Ajá, déjenme abro la rúbrica para nada más compartir la rúbrica. Ahí tengo la rúbrica y entonces vamos a regresarnos acá. Vamos a compartir. Aquí están. Aquí estoy compartiendo la rúbrica. ¿Sí la ven? ¿Ya ven la rúbrica? Sí. Ok. Vamos a revisarla parte por parte. Dice, datos de la portada. Aquí en datos de la portada, pues nos está diciendo y debemos considerar antes que cualquier cosa la portada principal o la portada general. Pero también tienen que considerar la segunda portada. Porque dice en la clasificación de excelente, dice, integra portada en la actividad con datos completos como razón social, nombre del área o servicio de donde realiza el plan estratégico, datos del alumno, asesor y fecha de elaboración. Yo ya platiqué de qué datos tiene que llevar la portada del plan estratégico. Y luego, ¿qué datos debe de llevar el plan táctico? ¿Sí? Luego, de la introducción. Debe de contar con una introducción. ¿Cuál es la estructura de los objetivos? Acuérdense, cuando llevamos la materia de administración general, nos hablaron de cómo teníamos que formular un objetivo. ¿Sí? Nos decían de dos maneras. La primera de ellas es que tiene que llevar un verbo en infinitivo. ¿Sí? Pero que también responda a las siguientes preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, para qué y en qué tiempo? ¿Y cómo lo voy a evaluar? ¿Sí? Tenemos que pensar en ese tipo de respuestas que yo tengo que realizar cuando estoy elaborando un objetivo o cuando hago la formulación del objetivo. ¿Sí estamos? Después, elementos e integración del análisis estratégico. Aquí en la clasificación de excelente nos habla que el alumno considera todos los elementos del plan estratégico y los presenta con un alto, fíjense, un alto nivel de análisis en orden y con buena redacción y ortografía. Después, otro elemento o criterio que tienen que considerar es la matriz FODA. La mayor clasificación es que debe de contener una descripción precisa de los elementos de la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y así como las 6 variables solicitadas. ¿A qué nos referimos con esto de las variables solicitadas? Pues que ustedes, al llevar a cabo una observación de su servicio, tienen que identificar 6 aspectos que no se están cubriendo por parte de la enfermería o que generan una problemática para las enfermeras en ese servicio.
en esa unidad, no sé, en ese hospital, en esa clínica, no sé. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en lo que les estoy diciendo? ¿Nos queda claro? Sí, Ok, muchas gracias por la respuesta. Luego viene otro criterio, que es las estrategias. Y en la puntuación máxima nos dice, hay relación de las estrategias presentadas para la solución de la problemática detectada en el servicio, área laboral o institución de donde se elabora el plan estratégico. Y pues bueno, esto es muy claro con el tema desarrollado, ¿verdad? Es muy claro que si yo estoy hablando de que no hacen unos adecuados redacciones de la hoja de constantes biológicas o de la hoja de enfermería, no lo hacen adecuadamente. Y yo digo que para que puedan solucionar eso, es necesario que vayan a tomar clases de tejido, ¿sí? Pues entonces no hay una relación, ¿no? Estamos hablando de la hoja de registros clínicos y yo por otro lado los quiero perfeccionar en el tejido, ¿no? Con gancho o con agujas. Pues no, no hay ese tipo de congruencia, con la problemática presentada. Es un ejemplo muy extremo, ¿sí? Pero luego a veces así nos encontramos de que dice, a ver, espérate, pero ¿de qué me estás hablando, no? O nos hablan de que el sindicato no les ha proporcionado los utensilios necesarios o las herramientas necesarias para poder elaborar adecuadamente los registros clínicos de la hoja de enfermería. No, o sea, no es congruente, el sindicato no te va a solucionar eso, ¿sí? Entonces, mucho ojo con ese tipo de aspectos, ¿vale? Después, programa táctico u operativo, y aquí lo dice, ¿verdad? Aquí, el alumno integra todos los elementos requeridos del programa para el seguimiento del problema detectado, como son, nuevamente, portada, razón social, título del programa, datos generales de quien elabora y fecha. Índice, introducción, objetivos, desarrollo del tema, evaluación del programa, cronograma de actividades y referencias bibliográficas. Vean cuántos puntos se van a considerar. La portada, el índice, la introducción, el objetivo u objetivos, el desarrollo del tema, la evaluación del programa, el cronograma de actividades y las referencias bibliográficas. Vean cuántos elementos no deben dejar de plasmar en su programa táctico. ¿Ok? Después tenemos el siguiente criterio, que es la conclusión e importancia para la enfermería. En la integración del plan estratégico, el alumno describe la relevancia, conclusión o punto de vista para la proyección de enfermería. Las referencias son un 5%. Aquí mucho ojo, porque a veces confunden la bibliografía con las referencias y no es lo mismo. Algo que se les ha pasado, y no nada más a ustedes, a muchos otros alumnos de otras generaciones, consideran que el leer el material que viene en la plataforma exprofeso para consulta, ese ya no lo consideran una referencia ni una bibliografía, porque como está ahí y se les da, eso no lo consideran. Error, lo tienen que considerar. Si yo cité 5 párrafos, un párrafo
tal cual de cómo lo extraje del documento que viene en PDF, yo tengo que referenciarlo. Y si es el único documento que yo consulté, lo tengo que referenciar cada vez que yo haga una copia tácita de todo el texto. Redacción y ortografía, otro criterio. La redacción es clara y coherente sin errores ortográficos. Errores ortográficos pueden ser desde no poner un punto, no poner un espacio. Van desde ahí hasta palabras inadecuadamente escritas o con falta de puntuación. Otro criterio, que es el último, entrega en tiempo y forma. No son todos, afortunadamente, pero sí por ahí me encuentro algunos trabajos que se entregan después del tiempo en el que nosotros estamos considerando que se debe de entregar. Puede ser por múltiples circunstancias y que pueden ser válidas, pero la rúbrica está considerando, dice, 0 puntos no entregó. 0.75 puntos, el alumno envía la actividad de trabajo solicitada incompleta y con un retraso mayor a 5 días para su evaluación. 0.9 puntos, el alumno envía correctamente la actividad de trabajo solicitada con un retraso de 3 a 5 días para su evaluación. 1.2 puntos, el alumno envía correctamente la actividad de trabajo solicitada con un retraso de 3 días para su evaluación. Y 1.5 puntos, que es la máxima, el alumno envía correctamente la actividad de trabajo solicitada en tiempo y forma para su evaluación. Si ustedes me envían el trabajo con un día de atraso, yo voy a considerar la clasificación de 1.2 puntos, ¿sí? Porque no se consideró el 1 ni 2 días, sino 3 días. Pero de todas maneras, ya sea 1 o 2 días, es un retraso. Y entonces entra en la clasificación de 1.2 puntos. ¿Dudas? Dudas. Ya se me fueron. En cuanto a la evaluación, no, maestro. Solo sí me quería dejar un poquito en lo que pasa que usted subió un link del BOA 1 hasta el 6. Quise darle clic, pero no me reproduce los ejemplos o los videos que usted, usted puso en la información. Eso me preocupa porque eres la primera que me reporta eso. Checa por favor tu servidor, porque a lo mejor ahí tienes un problema, ya sea el servidor o tu servicio de internet. Te digo, es la primera vez que alguien me reporta de los BOA. Me habían reportado del link para el cálculo de personal. Ese sí me lo reportaron y sí está pues está corrompido ese link y no he podido subir uno nuevo. Entonces lo que les sugerí es que busquen eso. Pero del BOA, checa bien tu servidor y tu servicio de internet, a lo mejor ese es el problema. De hecho, ya lo chequé en dos sitios diferentes y en computadoras y en lab también, y tampoco me dice que no está disponible. Déjamelo checo y si es un problema técnico, pues bueno, pues lo resolvemos y lo tienes. Y si no se puede abrir y si se tardan en resolverme ese problema técnico, digo, porque lo tenemos que reportar
a medios audiovisuales. Medios audiovisuales tiene que hacer, tiene que abrir el administrador la plataforma, hacer la corrección, ¿sí? Y entonces, si no, yo te lo envío de forma personal a tu correo. Sí, gracias. De hecho, ya le había mandado en el mensajero, pero Ah, gracias. ok. Quedo Ok. atenta a la información. Sí, Isabel, muy bien. Vero, ¿alguna otra duda? Perdón, discúlpame, Verónica. Yo, Está bien, está bien. No, cualquier duda ya le escriben al mensajero. Muy bien, pues bueno, parece ser que no hay más dudas. Y pues bueno, ya vamos a dar por terminado Seguimos en comunicación asincrónica a través del chat, del área de mensajes. Y nuevamente, yo sé que no es el caso de ustedes, pero por ahí tengo una o dos alumnas que dejan el trabajo en borrador. Y si lo dejan en borrador y no le dan enviar, pues no me va a llegar al área en donde tienen que llegar todos los trabajos para que yo los pueda revisar, cotejar y evaluar. Y lo que yo puedo hacer cuando lo envían al borrador es que rechazo esos envíos, los rechazo y ustedes tienen que volver a subirlos en el área que corresponde. O sea, porque primero, me dice que tengo que examinar mi computadora para identificar el archivo que quiero subir. Entonces ya lo identifico, le doy subir y lo sube ahí, pero se queda en borrador. No le doy en el clic de enviar. Si no le doy en el clic de enviar, en el icono de enviar y le doy clic, el trabajo se va a quedar como borrador y no va a llegar al área de trabajos entregados. Y entonces yo no lo voy a poder ver. ¿Vale? Esto lo digo, yo sé que no es el caso de ustedes, lo digo para que las señoritas y jóvenes que no pudieron estar, ya cuando suba yo el video, pues sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Pues bueno, no me resta nada más que darles las gracias por su presencia. Qué bueno que estuvimos 3, 4 personas. Y cuando menos ya no me sentí tan solo. Y pues bueno, seguimos en contacto. Isabel, Verónica, buenas tardes y nos vemos en la próxima reunión. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Gracias. tardes, por nada.